En medio de la cena, mi hija levantó su copa de vino y gritó frente a 30 familiares: «Mamá es nuestro cajero automático. Pidan lo que quieran del menú». Las risas explotaron por todo el restaurante. Vi cómo todos comenzaron a señalar los platos más caros de la carta. Langostas, vinos importados, postres con nombres en francés que ni siquiera sabían pronunciar. El mesero corría de mesa en mesa, anotando pedidos interminables. Yo permanecí sentada, congelada, mientras mi hija celebraba mi humillación como si fuera un chiste. Cuando el mesero finalmente trajo la cuenta sobre un platillo de plata, el número me golpeó como una bofetada: $15,000. 30 pares de ojos se clavaron en mí, esperando. Entonces respiré hondo, tomé mi bolso con calma y dije con una sonrisa: «Voy al baño un momento». Me levanté, caminé entre las mesas con la espalda recta y salí por la puerta principal. No miré atrás. Llamé un taxi y desaparecí en la noche. Lo que pasó después, ellos todavía lo recuerdan con horror. Me llamo Esmeralda. Tengo 69 años y durante casi toda mi vida fui profesora de literatura en una escuela pública de Guadalajara. No soy rica, pero tampoco pobre. Soy viuda desde hace 8 años. Mi esposo Héctor murió de un infarto fulminante una tarde de domingo mientras regaba las plantas del patio. Desde entonces, todo cambió. Pero no de la forma que uno esperaría. Cambió porque yo me convertí en algo que nunca imaginé ser: la solución para todos los problemas de mi familia. Virginia es mi única hija. Tiene 42 años, estudió diseño gráfico, pero nunca terminó realmente de ejercer. Siempre tuvo alguna excusa: que el mercado estaba difícil, que los clientes no pagaban bien, que necesitaba mejores contactos. Yo, como buena madre, siempre la apoyé. Le pagué la universidad completa. Le compré su primera computadora profesional. Le financié 2 intentos de emprendimiento que fracasaron antes del tercer mes. Cuando se casó con Oscar, un hombre simpático pero sin mucha ambición, yo pagué la mitad de la boda. Cuando tuvieron problemas con el alquiler, yo los ayudé durante 6 meses seguidos. Y así fue siempre. Una y otra vez. Porque eso hacen las madres, ¿verdad? Sacrificarse. Dar sin esperar nada a cambio. Ser el sostén invisible que nunca falla. Pero la verdad es que sí esperaba algo. No dinero. No regalos. Solo un poco de respeto. Una llamada de vez en cuando que no fuera para pedirme algo. Una visita que no terminara con Virginia revisando mi cartera para ver cuánto efectivo tenía. Quería que me viera como su madre, no como su banco personal. Pero con los años aprendí que para Virginia yo era exactamente eso: un cajero automático con sentimientos que podía ignorar. Después de la muerte de Héctor, la pensión que recibí fue modesta pero decente. Sumada a mis ahorros de toda una vida de trabajo, tenía suficiente para vivir con dignidad. Podría haber viajado. Podría haber conocido Europa como siempre soñé. Podría haberme comprado esa casita pequeña cerca de la playa que vi una vez en Zihuatanejo. Pero no. Cada vez que juntaba un poco de dinero, Virginia aparecía con alguna crisis. Que el coche se descompuso. Que Oscar perdió el trabajo otra vez. Que necesitaban pagar la colegiatura de los niños. Y yo, como siempre, abría mi cartera. No era solo Virginia. Mi hermana Amalia también tenía la costumbre de llamarme justo antes de fin de mes. Siempre con el mismo tono de voz dulce y falso. Esmeralda, hermana querida, ¿podrías prestarme un poquito? Ya sabes cómo está la situación. Amalia vivía en una casa más grande que la mía, manejaba un coche del año y salía a comer fuera cada fin de semana. Pero según ella, yo era la que tenía dinero de sobra. Los préstamos nunca regresaban. Ni uno solo. Después de un tiempo dejé de llamarlos préstamos y los acepté como lo que realmente eran: regalos forzados. Luego estaba Rosalía, mi prima. Cada vez que nos encontrábamos en alguna reunión familiar, encontraba la manera de acercarse y susurrarme al oído alguna necesidad urgente. Que su hijo Fabián necesitaba dinero para la inscripción de la universidad. Que tenía que pagar una deuda médica. Que se le había roto la lavadora. Siempre algo. Y yo siempre terminaba abriendo mi bolso y sacando algunos billetes mientras ella me abrazaba y me llamaba Ángel. Recuerdo una Navidad en particular. Hace 3 años. Virginia organizó la cena en su casa.
Yo llegué con regalos para todos, como siempre. Había pasado semanas buscando el regalo perfecto para cada uno. Para Virginia, un juego de sartenes de cerámica que había mencionado que quería. Para Oscar, una camisa color verde olivo que vi en una tienda y me pareció de su estilo. Para los niños, juguetes que sabía que les encantarían. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, Virginia desenvolvió el suyo, lo miró apenas 2 segundos y dijo: «Ah, gracias mamá. Aunque hubiera preferido que me dieras el dinero en efectivo. Así podría comprarme lo que realmente necesito». No hubo abrazo. No hubo beso. Solo esa frase que me atravesó como un cuchillo frío. Esa noche, mientras manejaba de regreso a mi casa, lloré todo el camino. No por el dinero gastado en los regalos, sino porque finalmente entendí que para mi hija yo no era una persona. Era una fuente de recursos. Un medio para conseguir lo que ella quería. Y lo peor de todo es que yo había permitido que llegáramos hasta ese punto. Año tras año. Sacrificio tras sacrificio. Había construido ese monstruo con mis propias manos. Pero aquella noche de diciembre no fue suficiente para hacerme reaccionar. Todavía no. Seguí dando. Seguí pagando. Seguí siendo el cajero automático silencioso y confiable de la familia. Hasta que llegó ese maldito día. El día del restaurante. El día en que todo explotó. El día en que Virginia decidió humillarme públicamente y yo, finalmente, decidí que ya era suficiente. Todo comenzó con una llamada telefónica un martes por la tarde. Yo estaba en mi sala leyendo un libro de García Márquez que había leído 1000 veces pero que siempre me reconfortaba. El teléfono sonó y vi el nombre de Virginia en la pantalla. Dudé un momento antes de contestar. Últimamente, cada llamada suya terminaba con alguna petición de dinero. Pero era mi hija. Y las madres siempre contestan. «Mamá, tengo una noticia maravillosa», dijo con una voz extrañamente alegre. «Quiero organizar una cena familiar especial. Para agradecerte todo lo que has hecho por nosotros todos estos años. Te lo mereces». Me quedé en silencio, procesando sus palabras. ¿Virginia queriendo agradecerme? ¿Sin pedirme nada a cambio? Algo en mi estómago se retorció con desconfianza, pero inmediatamente me sentí culpable por dudar de mi propia hija. ¿Una cena?, pregunté con cautela. Sí, mamá. En el restaurante Girasoles. Ya sabes, ese lugar elegante del centro. Invitaré a toda la familia. Será hermoso. El sábado a las 8 ¿te parece bien? Acepté, aunque una parte de mí ya sabía que aquello no era una celebración. Era una trampa. Los días previos a la cena los pasé con una mezcla de esperanza y ansiedad. Quería creer que Virginia finalmente me veía, que había madurado, que entendía todo lo que yo había sacrificado por ella. Me compré un vestido color marfil, sencillo pero elegante. Me hice el cabello en la peluquería. Incluso compré un par de aretes de perlas que había visto en un escaparate y que nunca me había atrevido a comprarme porque siempre estaba ahorrando para ayudar a alguien más. Por una vez, quería sentirme especial. El sábado llegué al restaurante exactamente a las 8. Girasoles era uno de esos lugares donde la gente importante de Guadalajara iba a celebrar ocasiones especiales. Techos altos, candelabros de cristal, manteles color crema y meseros con trajes impecables. Nunca había estado ahí. Cuando entré, una anfitriona me recibió con una sonrisa profesional y me guió hacia el salón privado que Virginia había reservado. Al abrir las puertas, me quedé helada. Había 30 personas ahí. 30. Virginia estaba de pie junto a una mesa larga, luciendo un vestido color verde esmeralda que probablemente costó más de lo que yo ganaba en un mes. Oscar estaba a su lado, con una copa de vino en la mano y esa sonrisa incómoda que siempre tenía cuando sabía que algo no estaba bien pero no se atrevía a decirlo. Vi a Amalia sentada cerca de la cabecera, con ese brillo de satisfacción en los ojos que siempre tenía cuando olía una oportunidad de aprovecharse de alguien. Rosalía estaba ahí también, junto con su hijo Fabián. Y había más gente. Primos que no veía desde hacía años. Vecinos de Virginia. Incluso algunos amigos de Oscar que yo apenas conocía. «Mamá, llegaste», gritó Virginia, acercándose a mí con los brazos abiertos. Me abrazó, pero fue uno de esos abrazos fríos, calculados, que se dan para la foto. «Mira cuánta gente vino a celebrarte».
Todos están aquí por ti. Sentí un nudo en la garganta. Aquello no se sentía como una celebración. Se sentía como una emboscada. Pero ya estaba ahí. Ya había 30 pares de ojos mirándome. Así que sonreí y saludé a todos, aunque mis manos temblaban ligeramente. Me sentaron en el centro de la mesa principal, en una silla que parecía un pequeño trono. Virginia se puso de pie y golpeó su copa con un cuchillo para llamar la atención de todos. El salón se quedó en silencio. «Quiero hacer un brindis», comenzó, y mi corazón se hinchó por un segundo con la esperanza de que tal vez, solo tal vez, esto fuera real. Por mi madre, Esmeralda. La mujer que siempre ha estado ahí. La que nunca dice que no. La que siempre tiene las manos abiertas para ayudarnos. Hasta ese momento, todo sonaba bien. La gente comenzó a aplaudir. Yo sentí que las lágrimas se agolpaban en mis ojos. Pero entonces Virginia continuó. Y con cada palabra, mi esperanza se desmoronó. Porque seamos honestos, dijo con una risa que me atravesó como un cristal roto, mamá es nuestro cajero automático personal. Y hoy vamos a disfrutar de eso. Pidan lo que quieran del menú. Todo corre por cuenta de ella. El salón explotó en carcajadas y aplausos. Vi cómo todos tomaban las cartas del menú con entusiasmo. Amalia prácticamente se lanzó sobre la suya, señalando los platos más caros con el dedo. Rosalía llamó al mesero con un gesto imperioso y comenzó a pedir sin siquiera mirarme. Fabián ordenó una botella de whisky que costaba más de $300. La gente que ni siquiera conocía comenzó a pedir langostas, cortes de carne importada, botellas de vino francés, entradas, platos principales, postres. El caos era total. Yo me quedé ahí sentada, congelada, las manos sobre mi regazo. El vestido color marfil que me había hecho sentir especial ahora me parecía un disfraz ridículo. Los aretes de perlas me pesaban como piedras. Quería levantarme. Quería gritar. Quería preguntarle a Virginia cómo se atrevía a humillarme así. Pero no pude. Porque había 30 personas ahí. Porque el restaurante estaba lleno. Porque sentía que si abría la boca, lo único que saldría sería un sollozo desgarrador. Virginia se sentó a mi lado, todavía riendo. Me puso una mano sobre el hombro y me dijo al oído, «No te enojes, mamá. Es solo una broma. Además, tú siempre has querido que la familia esté unida, ¿no? Pues aquí estamos todos. Gracias a ti». Su aliento olía a vino caro. Sus palabras eran veneno disfrazado de dulzura. Los meseros comenzaron a traer los platos. Uno tras otro tras otro. Montañas de comida. Botellas que se vaciaban y se reemplazaban inmediatamente. La gente reía, conversaba, tomaba fotos. Nadie me miraba realmente. Yo era solo la excusa para ese festín. La fuente de dinero que hacía posible la diversión de todos. En algún momento, Amalia levantó su copa hacia mí y gritó, «Por Esmeralda, la más generosa». Y todos brindaron. Y yo sonreí con una sonrisa que me dolió más que cualquier golpe físico. Pasaron 2 horas. 2 horas eternas. Finalmente, el mesero principal se acercó con un platillo de plata. Sobre él, doblada con cuidado, estaba la cuenta. La dejó frente a mí con una reverencia profesional. Desdoblé el papel con manos temblorosas. Mis ojos recorrieron la lista interminable de platos, bebidas, propinas sugeridas. Y al final, en números grandes y claros, $15,000. $15,000. Eso era más de la mitad de mis ahorros anuales. Eso era el viaje a Europa que nunca hice. Eso era la casita en la playa que nunca compré. Eso era mi dignidad convertida en cifras. 30 pares de ojos se clavaron en mí. Virginia me miraba con esa sonrisa confiada de quien sabe que siempre consigue lo que quiere. Amalia tenía las cejas levantadas, esperando. Rosalía ya estaba sacando su teléfono para tomar una foto. Y yo, en ese momento, sentí algo que nunca había sentido antes. No era tristeza. No era decepción. Era claridad. Una claridad fría y afilada como un bisturí. Finalmente vi la verdad. Y la verdad era que si yo no me salvaba a mí misma en ese instante, nadie más lo haría. Entonces respiré hondo. Doblé la cuenta con cuidado. La dejé sobre la mesa. Tomé mi bolso.
Me puse de pie con toda la dignidad que me quedaba. Y dije, con una voz suave pero firme, voy al baño un momento. Y comencé a caminar. Caminé entre las mesas con la espalda recta y la cabeza en alto. Cada paso me alejaba de esas 30 personas que me habían usado durante años. Podía sentir sus miradas sobre mí, pero ninguno sospechaba nada. ¿Por qué lo harían? Siempre había sido obediente. Siempre había pagado. Siempre había sonreído y aceptado mi papel de cajero automático familiar. No tenía ninguna razón para pensar que esta vez sería diferente. Pasé junto al mesero que nos había atendido toda la noche. Me sonrió con cortesía profesional. Crucé el salón principal del restaurante donde otras familias cenaban tranquilamente, ajenas al drama que se desarrollaba en el salón privado. Llegué al pasillo que conducía a los baños. Y seguí de largo. Mis piernas se movían solas, guiadas por un instinto de supervivencia que no sabía que poseía. Llegué a la recepción. La anfitriona que me había recibido al llegar estaba distraída con su computadora. No me vio pasar. Empujé la puerta de cristal y el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Era abril y la brisa todavía tenía ese frescor agradable. Respiré profundo por primera vez en horas. Mis pulmones se llenaron de aire limpio, aire que no estaba contaminado con las risas crueles de mi familia. Miré a mi alrededor. La calle estaba iluminada por faroles antiguos. Algunos taxis se esperaban en la esquina. Y en ese momento tomé la decisión más importante de mi vida. Caminé hacia el primer taxi. El conductor, un señor mayor con bigote canoso, me miró con amabilidad. ¿A dónde la llevo, señora?, preguntó. A la terminal de autobuses, respondí sin dudarlo. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Una persona más valiente. Una persona que finalmente había despertado. Durante el trayecto, saqué mi celular del bolso. Tenía 3 mensajes de Virginia. El primero decía, mamá, ¿dónde estás? El mesero pregunta por ti. El segundo, mamá, no es gracioso. Regresa. El tercero, mamá, contesta. Apagué el teléfono. El silencio que siguió fue el sonido más hermoso que había escuchado en años. Llegamos a la terminal. Le pagué al taxista con un billete de $20 y le dije que se quedara con el cambio. Entré al edificio. La terminal estaba casi vacía a esa hora. Solo algunos viajeros solitarios esperaban en las bancas de plástico. Me acerqué al mostrador de boletos. Una joven con uniforme color verde me atendió con una sonrisa cansada. ¿A dónde viaja?, preguntó. Pensé por un momento. Necesitaba ir a algún lugar donde pudiera pensar. Donde pudiera respirar. Donde nadie me conociera. Recordé a Amanda, mi amiga de la infancia. Nos habíamos conocido en la primaria, hace más de 50 años. Ella se había mudado a Querétaro después de casarse, pero siempre mantuvimos contacto. Llamadas esporádicas. Cartas de Navidad. Ella era una de las pocas personas en mi vida que nunca me había pedido nada. Que me llamaba solo para saber cómo estaba. Que recordaba mi cumpleaños sin segundas intenciones. Querétaro, le dije a la joven del mostrador. El próximo autobús sale en 40 minutos, respondió. Perfecto, dije, y compré el boleto. $45. Un precio ridículamente bajo comparado con los 15,000 que mi familia esperaba que yo pagara esa noche. Me senté en una de las bancas a esperar. El vestido color marfil que había comprado con tanta ilusión ahora me parecía una mortaja. Me quité los aretes de perlas y los guardé en mi bolso. Me solté el cabello que había peinado con tanto cuidado. Y por primera vez en toda la noche, me permití sentir. Sentir la rabia. Sentir la humillación. Sentir el dolor de haber sido traicionada por la persona que más amaba en el mundo. Pero también sentí algo más. Algo que no esperaba. Sentí alivio. Un alivio inmenso, como cuando te quitas un zapato que te ha estado lastimando durante horas. Me di cuenta de que había estado cargando un peso invisible durante años. El peso de las expectativas. El peso de ser la salvadora de todos. El peso de no poder decir que no, y en ese momento, sentada en una banca de plástico en una terminal de autobuses, con un vestido arrugado y el maquillaje corrido, finalmente dejé caer ese peso. Pensé en Virginia.
en cómo la había criado después de la muerte de Héctor, en todas las noches que me desvelé trabajando para pagarle la universidad, en todos los sacrificios que hice para que ella tuviera una vida mejor que la mía. Y me pregunté en qué momento todo había salido tan mal. ¿En qué momento mi generosidad se había convertido en su derecho? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en su recurso? La respuesta era dolorosa pero clara. Yo había permitido que eso sucediera. Cada vez que dije que sí cuando quería decir que no. Cada vez que abrí mi cartera cuando debía haberla cerrado. Cada vez que tragué mi orgullo y acepté ser tratada como algo menos que humana. Yo había construido ese monstruo. Y ahora, finalmente, había tomado la decisión de dejarlo atrás. El altavoz anunció la salida del autobús a Querétaro. Me levanté, alicé mi vestido y caminé hacia la plataforma. El autobús era viejo pero limpio. Subí y busqué mi asiento, el 14 junto a la ventana. Me senté y apoyé la cabeza contra el cristal frío. El motor rugió y comenzamos a movernos. Guadalajara, con todos sus recuerdos dolorosos, comenzó a alejarse detrás de mí. Miré por la ventana. Las luces de la ciudad parpadeaban en la oscuridad como estrellas caídas. Pensé en Virginia recibiendo la noticia de que yo no iba a regresar. Pensé en su pánico cuando el mesero le dijera que alguien tenía que pagar esos $15,000. Pensé en Amalia y Rosalía buscando excusas para escapar. Pensé en el caos, la confusión, las acusaciones. Y no sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo sentí una paz extraña y liberadora. Saqué mi celular del bolso. Todavía estaba apagado. Lo encendí por un momento, solo para hacer una cosa. Abrí mis contactos y busqué el número de Amanda. Escribí un mensaje corto. Amanda, soy Esmeralda. Voy hacia Querétaro. ¿Puedo quedarme contigo unos días? Es urgente. Envié el mensaje y volví a apagar el teléfono antes de que las llamadas y mensajes desesperados de Virginia pudieran empezar a llegar. El autobús avanzaba por la carretera oscura. Algunos pasajeros dormían. Otros miraban sus teléfonos. Yo simplemente observaba la noche pasar. Y por primera vez en 8 años, desde la muerte de Héctor, sentí que estaba tomando el control de mi propia vida. No sabía qué iba a pasar. No sabía cómo reaccionaría Virginia. No sabía si alguna vez podríamos reparar nuestra relación. Pero en ese momento, en ese autobús que me alejaba de todo lo que conocía, supe que había hecho lo correcto. Porque a veces amar a tu familia significa alejarte de ellos. A veces la única manera de salvarte es desaparecer. Y a veces el acto más valiente no es quedarte y soportar, sino levantarte y caminar hacia la puerta sin mirar atrás. El autobús atravesaba la oscuridad de la carretera mientras yo intentaba procesar lo que acababa de hacer. Mis manos todavía temblaban ligeramente. No de miedo, sino de adrenalina. Era como si mi cuerpo finalmente estuviera reaccionando a años de abuso silencioso. Miré mi reflejo en la ventana. Una mujer de 69 años con el maquillaje corrido y el cabello despeinado me devolvió la mirada. Pero en sus ojos había algo nuevo. Algo que no había visto en mucho tiempo. Determinación. El viaje a Querétaro duraría aproximadamente 3 horas. 3 horas para pensar. 3 horas para entender completamente lo que había dejado atrás. Cerré los ojos e inevitablemente mi mente regresó al restaurante. Podía imaginar la escena con claridad dolorosa. Virginia probablemente había esperado 5 minutos antes de empezar a preocuparse. Luego 10. Luego 15. Eventualmente habría enviado a Oscar a buscarme en el baño de mujeres. Él habría tocado la puerta, llamándome con voz insegura. Nada. Entonces habrían pedido a alguna mesera que revisara. Y la mesera habría regresado con las manos vacías y una expresión confundida. Podía ver a Virginia levantándose de su silla, con ese vestido color verde esmeralda que probablemente yo le había ayudado a pagar, caminando por todo el restaurante buscándome. Revisando cada rincón, preguntando a los meseros. Y finalmente, cuando la terrible verdad comenzara a asentarse en su cerebro, el pánico llegaría. Porque la cuenta seguía ahí. $15,000 que alguien tenía que pagar. Y el cajero automático había desaparecido. Me pregunté cuánto tiempo habrían tardado en llamar al gerente. Imaginé la conversación incómoda. Virginia probablemente intentó usar su encanto,
esa sonrisa dulce que siempre funcionaba conmigo, pero que no tenía ningún poder sobre extraños. El gerente, un hombre profesional que había visto todo tipo de situaciones en su restaurante, probablemente le explicó con calma pero firmeza que alguien tenía que pagar, que no podían simplemente irse, que si era necesario, llamaría a la policía. La policía. Esa palabra debió haber caído sobre Virginia como un balde de agua helada. 30 personas mirándola. 30 testigos de su humillación. La misma humillación que ella me había hecho sentir a mí. La ironía era tan perfecta que casi me hizo sonreír en la oscuridad del autobús. ¿Qué habría hecho entonces? Probablemente intentó llamarme. 1 vez. 2 veces. 10 veces. Pero mi teléfono estaba apagado. Muerto para el mundo. Muerto para ella. Luego vendría la desesperación. Llamaría a Amalia, rogándole que pagara al menos una parte. Pero Amalia, esa hermana mía que siempre tuvo excusas para no devolver los préstamos, seguramente habría encontrado 1000 razones para no ayudar. No traigo mi cartera. Mi tarjeta está bloqueada. Mi esposo maneja el dinero. Las excusas fluirían como agua. Rosalía habría hecho lo mismo. Y Fabián. Y todos los demás parientes que habían comido y bebido como si el mundo fuera a acabarse mañana. De repente, todas esas personas que me llamaban generosa, que brindaban por mí, que celebraban mi supuesta bondad, se convertirían en fantasmas. Desaparecerían como humo. Porque es fácil amar al cajero automático cuando dispensa dinero. Pero cuando el cajero se niega a pagar, el amor se evapora. El autobús hizo una parada breve en una gasolinera. Algunos pasajeros bajaron a estirar las piernas o comprar algo de comer. Yo me quedé sentada, sin hambre, sin sed, solo con mis pensamientos. A través de la ventana vi a una familia joven. Un padre, una madre y una niña pequeña. La niña comía un helado y se reía. Los padres la miraban con amor genuino. Amor sin condiciones. Amor sin facturas. Y sentí una punzada de tristeza por todo lo que Virginia y yo habíamos perdido. Porque hubo un tiempo en que nuestra relación fue diferente. Cuando ella era pequeña y me abrazaba solo porque sí. Cuando me decía te amo, mamá sin esperar nada a cambio. Cuando yo era su heroína, no su banco. ¿Dónde había quedado esa niña? ¿En qué momento mi hija se había transformado en esta mujer cruel y calculadora que me había humillado públicamente? La respuesta, otra vez, era incómoda. Yo había contribuido a esa transformación. Cada vez que le di dinero sin enseñarle el valor del trabajo. Cada vez que resolví sus problemas sin dejarla enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Cada vez que la rescaté cuando debía haberla dejado caer para que aprendiera a levantarse sola. Yo había sido una madre amorosa, sí, pero también había sido una madre débil. Y esa debilidad había creado un monstruo. El autobús volvió a ponerse en marcha. Revisé la hora en el reloj de la estación. Casi las 11 de la noche. Para ese momento, la situación en el restaurante probablemente había llegado a su punto más crítico. Virginia habría tenido que enfrentar la realidad. Alguien tenía que pagar. Y ese alguien tendría que ser ella. Imaginé a Oscar sacando todas sus tarjetas de crédito, calculando límites, intentando juntar los $15,000 entre varias tarjetas. Sudando. Temblando. Maldiciendo el día en que se casó con mi hija. Y luego vendría la vergüenza. 30 personas siendo testigos de cómo la organizadora del evento no podía pagar la cuenta. Los meseros impacientes. El gerente cruzado de brazos. Algunos familiares probablemente ya habrían encontrado excusas para irse. Tengo que trabajar mañana temprano. El niño tiene escuela. Se me hizo tarde. Uno por uno, abandonarían el barco que se hundía. Porque así funciona. La gente solo está contigo cuando todo va bien. Cuando las cosas se ponen difíciles, desaparecen. Pensé en Amalia, mi hermana. La que siempre presumía de su casa grande y su vida perfecta, pero que nunca tenía dinero para devolverme los préstamos. Seguramente habría sido una de las primeras en huir. Probablemente salió por la puerta trasera para evitar ser vista. Y Rosalía, con su hijo Fabián, habrían hecho lo mismo. Todos esos parásitos que durante años se alimentaron de mi generosidad ahora correrían como cucarachas cuando se enciende la luz.
La imagen mental me produjo una satisfacción oscura. No era venganza exactamente. Era justicia. Era el universo finalmente equilibrando las cosas. Durante años yo había sido la que pagaba, la que solucionaba, la que cargaba con todos los problemas. Ahora, por una vez, ellos tendrían que enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. Encendí mi teléfono por un momento. Solo un momento. Necesitaba ver si Amanda había respondido. Y ahí estaba su mensaje, como un faro de luz en medio de la tormenta. Esmeralda, claro que puedes quedarte. ¿Estás bien? Llegaré en unas 2 horas más. Mi casa es tu casa, siempre. Te espero. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Lágrimas de alivio. Lágrimas de gratitud. Porque en medio de toda esa oscuridad, había al menos una persona que me ofrecía refugio sin preguntar cuánto dinero traía en la cartera. Antes de apagar el teléfono otra vez, vi las notificaciones. 53 llamadas perdidas de Virginia. 28 mensajes. 7 llamadas de Amalia. 4 de Rosalía. Incluso 3 de números desconocidos que probablemente eran otros familiares buscándome desesperadamente. No abrí ningún mensaje. No escuché ningún buzón de voz. Solo apagué el teléfono y lo guardé en el fondo de mi bolso. El autobús continuaba su camino. Algunos pasajeros dormían profundamente. Otros miraban películas en sus teléfonos con audífonos. Yo solo miraba la oscuridad pasar. Y con cada kilómetro que me alejaba de Guadalajara, sentía que respiraba un poco mejor. Como si durante años hubiera estado bajo el agua y finalmente estuviera saliendo a la superficie. Pensé en lo que vendría después. Tendría que enfrentar las consecuencias de lo que había hecho. Virginia no se rendiría fácilmente. Intentaría manipularme. Usaría la culpa, el chantaje emocional, todas las herramientas que había perfeccionado durante años. Llamaría llorando, diciendo que yo la había abandonado. Que era una mala madre. Que cómo podía hacerle eso después de todo lo que habíamos pasado juntas. Pero yo estaba preparada. O al menos, quería creer que estaba preparada. Porque esta vez sería diferente. Esta vez no cedería. Esta vez mi respuesta sería no, uno claro, firme, definitivo. El no que debía haber dicho hace años. El no que me habría ahorrado tanto dolor. El no que finalmente me devolvería mi dignidad. El autobús comenzó a reducir la velocidad. Una señal en la carretera indicaba que nos acercábamos a Querétaro. Mi corazón empezó a latir más rápido. No de miedo, sino de anticipación. Estaba a punto de empezar un nuevo capítulo de mi vida. Un capítulo donde yo no sería el cajero automático de nadie. Donde yo elegiría a quién ayudar y a quién no. Donde mi valor no estaría determinado por cuánto dinero podía dar, sino por quién era yo como persona. Las luces de la ciudad comenzaron a aparecer en el horizonte. Querétaro. Una ciudad que apenas conocía, pero que ahora representaba mi libertad. Mi escape. Mi renacimiento. El autobús entró a la terminal de Querétaro a las 11:30 de la noche. La ciudad estaba más tranquila que Guadalajara, con un aire colonial que se sentía incluso en la estación de autobuses. Bajé con mi bolso al hombro, sintiendo el peso de la noche sobre mis hombros, pero también una extraña ligereza en el pecho. Era como si hubiera dejado atrás no solo a mi familia, sino años de cadenas invisibles. Amanda me esperaba en la entrada principal. La reconocí inmediatamente a pesar de los años. Seguía teniendo ese cabello plateado que usaba corto y esos ojos cafés llenos de calidez. Cuando me vio, corrió hacia mí y me abrazó sin hacer preguntas. Ese abrazo fue diferente a cualquier otro que hubiera recibido en años. No había expectativas detrás. No había segundas intenciones. Solo amor genuino de alguien que se preocupaba por mí sin esperar nada a cambio. No tienes que explicarme nada ahora, me susurró al oído mientras me abrazaba. Primero vamos a casa. Necesitas descansar. Asentí, incapaz de hablar porque sentía que si abría la boca solo saldría un llanto descontrolado. Caminamos hacia su coche, un sedán color gris modesto pero bien cuidado. Durante el trayecto a su casa, Amanda puso música suave y no hizo preguntas incómodas. Solo me tomó la mano en un gesto silencioso de apoyo. Su casa era pequeña pero acogedora. Paredes color melocotón, plantas en cada rincón,
fotografías familiares que mostraban una vida sencilla pero feliz. Me mostró la habitación de huéspedes, una habitación con una cama individual, cortinas color lavanda y una ventana que daba a un pequeño jardín. «Quédate el tiempo que necesites», me dijo. «Esta es tu casa ahora». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Tal vez en años. No soñé con Virginia, ni con el restaurante, ni con la cuenta de $15,000. Soñé con el mar. Con olas tranquilas y arena blanca. Con paz. Desperté al día siguiente con el sol entrando por la ventana. Eran casi las 10 de la mañana. Hacía años que no dormía hasta tan tarde. Siempre me levantaba temprano, condicionada por décadas de trabajo y por la ansiedad constante de tener que resolver los problemas de todos. Pero esa mañana, en la casa de Amanda, simplemente descansé. Me levanté, me duché y me puse ropa limpia que Amanda había dejado sobre una silla. Me quedaba un poco grande, pero era cómoda. Bajé a la cocina siguiendo el aroma del café recién hecho. Amanda estaba preparando el desayuno. Huevos revueltos, frijoles, tortillas calientes. Comida simple pero hecha con amor. ¿Dormiste bien?, preguntó con una sonrisa. Mejor que en años, respondí honestamente. Nos sentamos a comer y finalmente le conté todo. Le hablé de Virginia y de cómo me había convertido en su cajero automático personal. Le conté sobre Amalia y Rosalía y todos los parásitos que habían chupado mi vida durante años. Le narré con detalle la humillación del restaurante, la cuenta de $15,000 y mi escape silencioso. Amanda me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, ella solo movió la cabeza y dijo: «Hiciste lo correcto, Esmeralda. A veces alejarse es el único acto de amor propio que nos queda». Sus palabras me liberaron de la última pizca de culpa que todavía cargaba. Después del desayuno, encendí mi teléfono. Era hora de enfrentar la tormenta que había dejado atrás. Las notificaciones explotaron como fuegos artificiales. 122 llamadas perdidas. 87 mensajes. El buzón de voz estaba lleno. Respiré profundo y comencé a leer. Los primeros mensajes de Virginia eran de confusión. «Mamá, ¿dónde estás? Mamá, esto no es gracioso. El mesero está esperando». Luego vinieron los de pánico. «Mamá, por favor, contesta. No puedo pagar esto. ¿Dónde estás?». Y finalmente, los de rabia pura. «Eres una egoísta. Nos abandonaste. ¿Qué clase de madre hace esto?». Leí cada mensaje con una calma que me sorprendió a mí misma. Las palabras que antes me habrían destrozado ahora solo rebotaban contra un escudo que no sabía que poseía. Virginia me llamaba egoísta por no pagar una cuenta de $15,000 que ella había creado deliberadamente para humillarme. La ironía era tan grotesca que casi daba risa. Había mensajes de Amalia también. «Esmeralda, Virginia me contó lo que pasó. No puedo creer que nos hayas dejado así. La familia es sagrada. La familia es sagrada. Qué fácil es hablar de lo sagrada que es la familia cuando tú no eres la que paga todas las cuentas. Cuando tú no eres la que sacrifica sus sueños por los caprichos de los demás». Rosalía me había escrito solo una vez. «No pensé que fueras capaz de algo así. ¡Qué decepción!». Borré el mensaje sin responder. No le debía explicaciones a nadie. Pero había otro mensaje que me sorprendió. Era de Oscar, el esposo de Virginia. «Esmeralda, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero Virginia está destruida. Tuvimos que pagar la cuenta con 4 tarjetas de crédito diferentes. Ahora tenemos una deuda de $15,000 más los intereses. No sé cómo vamos a salir de esto». Ella no para de llorar. «Dice que arruinaste su vida. Por favor, al menos llámala». Leí ese mensaje 3 veces. Y cada vez sentí menos compasión. Virginia decía que yo había arruinado su vida. Yo, la madre que había sacrificado todo por ella. La que pagó su educación, sus fracasos, sus caprichos. La que nunca dijo no hasta que ya no quedaba nada de mí misma. Y ahora yo era la villana de la historia. Amanda se sentó junto a mí y leyó mi expresión. «¿Vas a responder?», preguntó. Pensé por un largo momento. Parte de mí quería escribir un mensaje largo explicando todo, defendiéndome,
justificándome. Pero luego me di cuenta de que no necesitaba hacerlo. Mis acciones hablaban por sí mismas. Finalmente escribí un solo mensaje y se lo envié a Virginia. Pasé toda mi vida siendo tu cajero automático. Financié tus estudios, tus fracasos, tus caprichos. Te di todo lo que tenía y lo único que recibí a cambio fue humillación. Esa noche en el restaurante me llamaste cajero automático delante de 30 personas. Me usaste. Me ridiculizaste. Esperabas que yo pagara $15,000 como si mi dinero no tuviera valor, como si yo no tuviera dignidad. Pues bien, el cajero automático se acabó. No volveré a darte un solo centavo. La deuda que tienes es tuya, no mía. Las consecuencias de tus acciones son tuyas, no mías. Aprende a vivir con ellas. No me busques más. Envié el mensaje y bloqueé su número inmediatamente. Luego bloqueé a Amalia, a Rosalía, a todos los parásitos que durante años habían chupado mi energía y mi dinero. Uno por uno, los borré de mi vida con un simple gesto digital. Y con cada bloqueo, sentí que respiraba mejor. Amanda me abrazó. Estoy orgullosa de ti, me dijo. Y esas palabras significaron más que cualquier cosa que Virginia me hubiera dicho jamás. Los días siguientes fueron extraños pero liberadores. Virginia intentó llamarme desde otros números. Le pedía a amigos y conocidos que me contactaran. Incluso apareció un mensaje de un número desconocido que decía ser de un abogado amenazando con demandarme por abandono familiar. Me reí. No había ninguna ley que me obligara a pagar las deudas voluntarias de mi hija adulta. Mientras tanto, mi vida en Querétaro comenzaba a tomar forma. Amanda me presentó a sus amigas del club de lectura. Mujeres de mi edad, algunas viudas como yo, otras divorciadas, todas con historias de liberación y renacimiento. Nos reuníamos 2 veces por semana a discutir libros, tomar café y compartir nuestras vidas sin juicios. Una tarde, Amanda me llevó a un taller de pintura. Nunca había pintado en mi vida. Siempre había querido, pero nunca tuve tiempo. O más bien, nunca me di permiso de tomarme ese tiempo. Ese día pinté un atardecer sobre el mar. Los colores eran caóticos y desparejos, pero era mío. Era mi creación. Y nadie podía quitármela. También comencé a caminar por las mañanas en el parque cerca de la casa de Amanda. Había un jardín botánico pequeño con plantas de todo tipo. Me pasaba horas ahí, leyendo las placas con los nombres científicos, aprendiendo sobre flores que nunca había visto. Era como redescubrir el mundo desde cero. Una mañana, mientras regaba las plantas del jardín de Amanda, recibí un mensaje de un número que no había bloqueado. Era de una prima lejana llamada Alonso, alguien que apenas conocía. Esmeralda, solo quería decirte que todos en la familia están hablando de lo que pasó. Algunos dicen que hiciste mal, pero yo creo que hiciste lo correcto. Virginia siempre fue una aprovechada. Era hora de que alguien le pusiera límites. Espero que estés bien. Cuídate. Ese mensaje me hizo llorar. No de tristeza, sino de validación. Porque significaba que al menos una persona en ese circo de familia entendía. Al menos una persona veía la verdad detrás de la fachada. Le respondí con un simple, gracias, Alonso. Estoy mejor que nunca. Y era verdad. Por primera vez en décadas, estaba viviendo para mí misma. Sin culpa. Sin obligaciones artificiales. Sin el peso de ser el salvador de todos. Era libre. Pasaron 3 semanas desde aquella noche en el restaurante. 3 semanas en las que lentamente comencé a reconstruirme. Amanda me había ofrecido quedarme el tiempo que necesitara, y yo acepté agradecida. Cada mañana me despertaba en esa habitación con cortinas color lavanda y sentía que estaba viviendo una vida que no sabía que podía tener. Una vida donde mis decisiones eran mías. Donde mi dinero era mío. Donde mi paz era mía. Me inscribí en más clases. Además de la pintura, ahora tomaba un taller de cerámica los martes y jueves. Mis manos, que durante años solo habían servido para abrir mi cartera y entregar dinero, ahora creaban cosas. Tazas imperfectas. Platos torcidos. Pequeñas esculturas que no tenían ningún valor comercial, pero que para mí eran tesoros. Porque eran prueba de que todavía podía aprender. De que todavía podía crecer. De que mi vida no había terminado a los 69 años.
Apenas estaba comenzando de verdad. Una tarde, mientras trabajaba en una vasija de barro en el taller, conocí a un hombre llamado Esteban. Tenía 72 años, era viudo como yo, y tenía manos de artista. Hacía figuras de barro con una precisión que yo admiraba. Comenzamos a conversar sobre técnicas, sobre el barro, sobre lo terapéutico que era crear algo con las manos. Eventualmente, nuestras conversaciones se expandieron más allá del taller. Compartíamos café después de clase. Caminábamos por el jardín botánico. No era romance, al menos no todavía. Era algo más valioso, amistad genuina. Esteban me contó que su esposa había muerto de cáncer 5 años atrás, que sus hijos vivían en Estados Unidos y lo visitaban una vez al año si tenía suerte, que había aprendido a disfrutar su soledad en lugar de sufrirla. La soledad y la paz son hermanas, me dijo una tarde mientras observábamos las flores del jardín. Cuando aprendes a estar solo sin sentirte solitario, ahí encuentras la verdadera libertad. Sus palabras resonaron en mí profundamente, porque eso era exactamente lo que yo estaba aprendiendo. A estar sola sin sentirme sola. A disfrutar mi propia compañía. A no necesitar la validación constante de una familia que nunca me valoró realmente. Mientras tanto, las noticias de Guadalajara seguían llegando a través de Alonso, mi primo lejano que se había convertido en mi único contacto con ese mundo que había dejado atrás. Me contó que Virginia había tenido que vender su coche para pagar parte de la deuda de las tarjetas de crédito. Que Oscar había tomado un segundo trabajo nocturno en una gasolinera para ayudar con los pagos. Que su matrimonio estaba al borde del colapso porque la culpaba por la situación y ella lo culpaba a él por no tener suficiente dinero. También me contó que Virginia había intentado organizar una reunión familiar para hablar mal de mí, para convertirme en la villana oficial de la familia. Pero la reunión había sido un fracaso. Amalia no fue porque ella misma estaba enfrentando problemas financieros que yo siempre había resuelto y que ahora nadie más quería resolver. Rosalía tampoco apareció, probablemente avergonzada de haber participado en aquella cena desastrosa. De las 30 personas que comieron langosta y vino caro esa noche, solo 5 aparecieron a la reunión de Virginia. Y esas 5 pasaron la tarde escuchándola quejarse sin ofrecer ninguna solución real. La familia se estaba desmoronando. Pero no por mi ausencia. Se estaba desmoronando porque yo había sido el pegamento artificial que mantenía unidas a personas que en realidad no se soportaban entre sí. Sin mi dinero, sin mis favores constantes, sin mi disposición infinita a resolver sus problemas, todos descubrieron que no tenían nada en común. Que su único vínculo era su capacidad compartida de aprovecharse de mí. Alonso me contó todo esto con un tono entre divertido y triste. Es como ver un edificio derrumbarse, me dijo por teléfono. Un edificio que siempre estuvo mal construido, pero que nadie quería admitir que estaba a punto de caer. Tenía razón. Y aunque parte de mí sentía tristeza por el colapso de mi familia, otra parte más fuerte sentía alivio. Porque significaba que finalmente había cortado las cadenas. Que finalmente era libre. Un sábado por la mañana, Amanda me propuso algo inesperado. Esmeralda, he estado pensando. Tienes que tomar una decisión sobre tu futuro. ¿Vas a quedarte en Querétaro? ¿Vas a regresar a Guadalajara? Porque si te quedas, necesitas tu propia casa. No puedes vivir conmigo para siempre, aunque me encantaría que lo hicieras. Tenía razón. Había estado en una especie de limbo, viviendo día a día sin pensar realmente en el futuro. Esa tarde me senté en el jardín de Amanda con una libreta y un bolígrafo. Hice 2 columnas. En una escribí, razones para regresar a Guadalajara. En la otra, razones para quedarme en Querétaro. La primera columna quedó completamente vacía. No había una sola razón válida para regresar. Mi casa allá estaba llena de recuerdos dolorosos. Virginia seguía ahí, probablemente esperando la oportunidad de manipularme otra vez. Amalia, Rosalía, todos los parásitos seguían ahí, listos para chupar lo que quedara de mí. La segunda columna, en cambio, se llenó rápidamente. Paz. Nuevos amigos genuinos. Oportunidades de crecimiento. Distancia de la toxicidad. Amanda. Esteban. El taller de cerámica. El jardín botánico. Una vida que finalmente era mía. Tomé la decisión ese mismo día. Me quedaría en Querétaro. Vendería mi casa en Guadalajara y compraría algo pequeño aquí.
Algo modesto pero mío. Un lugar donde pudiera plantar flores y pintar atardeceres y crear vasijas de barro sin que nadie me interrumpiera pidiendo dinero. Le conté mi decisión a Amanda y ella me abrazó con lágrimas en los ojos. «Estoy tan feliz», me dijo. «Querétaro te ha devuelto la vida». Y tenía razón. Este lugar, esta ciudad que apenas conocía 3 semanas atrás, me había dado algo que mi propia familia nunca pudo darme, la libertad de ser yo misma. Contraté a un abogado en Guadalajara para que manejara la venta de mi casa. Le di instrucciones claras. No quería contacto directo con nadie de mi familia. Todo se haría a través de él. Virginia intentó interferir, por supuesto. Llamó al abogado llorando, diciendo que esa casa era su herencia, que yo no tenía derecho a venderla. Pero el abogado, un hombre profesional y directo, le explicó que la casa estaba a mi nombre, que yo tenía todo el derecho legal de venderla, y que sus opiniones eran irrelevantes. La casa se vendió en menos de un mes. Recibí $180,000. No era una fortuna, pero era más que suficiente para comprar algo modesto en Querétaro y vivir cómodamente con mi pensión. Virginia me envió un mensaje desde un número nuevo que todavía no había bloqueado. ¿Podrías al menos darme una parte de ese dinero? Soy tu hija. Lo necesito para pagar las deudas que tú causaste. Leí el mensaje y solté una carcajada amarga. Las deudas que yo causé. Qué conveniente era reescribir la historia. Qué fácil era culparme de una cena que ella organizó, de una humillación que ella orquestó, de una cuenta que ella creó deliberadamente. Bloqueé ese número también y seguí adelante. Con el dinero de la venta, compré una casita pequeña en las afueras de Querétaro. Tenía 2 habitaciones. Una cocina amplia con ventanas que daban al este para recibir el sol de la mañana, y lo más importante, un jardín. No era grande, quizás unos 20 metros cuadrados, pero era perfecto. Tierra fértil donde finalmente podría plantar algo mío. El día que me mudé, Amanda, Esteban y las amigas del club de lectura vinieron a ayudarme. Entre todos cargamos mis pocas pertenencias, limpiamos la casa, colgamos cortinas color amarillo claro que yo misma había elegido. Cuando terminamos, nos sentamos en el jardín a tomar limonada casera. El sol se ponía lentamente, pintando el cielo de tonos naranjas y rosas. Y en ese momento, rodeada de personas que me apreciaban por quien era y no por lo que podía darles, sentía algo que no había sentido en décadas: felicidad pura. Por Esmeralda, dijo Amanda levantando su vaso. Por su valentía. Por su nueva vida. Todos brindaron. Y yo, con lágrimas corriendo por mis mejillas, brindé también. Por mí. Por la mujer que finalmente había encontrado el valor de salvarse a sí misma. Esa noche, sola en mi nueva casa, me paré en el jardín bajo las estrellas. La tierra olía a posibilidades. A nuevos comienzos. Pensé en plantar rosas, tomates, hierbas aromáticas. Pensé en llenar ese espacio vacío con vida. Y me di cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo con mi propia existencia. Llenando el vacío que años de abuso y explotación habían dejado. Plantando semillas de paz, de dignidad, de amor propio. El cajero automático había sido destruido. En su lugar, finalmente, había nacido una mujer libre. Los meses pasaron como páginas de un libro que finalmente tenía un final feliz. El verano llegó a Querétaro con sus tardes cálidas y sus noches frescas. Mi jardín comenzó a transformarse bajo mis manos. Planté rosas color coral en una esquina, hierbas aromáticas cerca de la cocina, y en el centro, un pequeño limonero que Esteban me ayudó a sembrar. Cada mañana salía con mi café a observar el progreso. Cada nueva hoja, cada brote, cada flor que se abría era una victoria silenciosa sobre mi pasado. Mi vida había encontrado un ritmo tranquilo pero satisfactorio. Los lunes y miércoles iba al taller de pintura. Los martes y jueves al de cerámica. Los viernes el club de lectura se reunía en la casa de Amanda o en la mía, alternando. Los fines de semana exploraba Querétaro con Esteban. Visitábamos museos pequeños, caminábamos por el centro histórico, nos sentábamos en cafés antiguos a conversar sobre libros, arte y vida. Lentamente, sin ninguna presión, nuestra amistad comenzó a transformarse en algo más profundo. No era el amor arrebatador de la juventud. Era algo mejor, una compañía elegida, un respeto mutuo, una ternura que no necesitaba palabras para existir. Mientras mi vida florecía,
Las noticias que llegaban de Guadalajara pintaban un cuadro muy diferente. Alonso me mantenía informada, aunque yo le había pedido que solo me contara lo esencial. No quería obsesionarme con la vida que había dejado atrás. Pero algunas historias eran imposibles de ignorar. Virginia había perdido su trabajo. La empresa de diseño donde trabajaba medio tiempo la había despedido. Oficialmente por recorte de personal, pero Alonso me contó la verdad. El escándalo del restaurante había llegado a oídos de su jefe. Alguien había compartido la historia en redes sociales y se había vuelto viral localmente. La mujer que humilló a su madre y la abandonó con una cuenta de $15,000 era el titular que circulaba. Virginia intentó negar la historia, pero había demasiados testigos. 30 personas habían estado ahí esa noche. Y en la era de las redes sociales, los secretos no existen. Su matrimonio con Oscar finalmente se desmoronó. Él se cansó de trabajar 2 empleos para pagar una deuda que ella había creado. Se cansó de sus berrinches, de sus culpas proyectadas, de su incapacidad de asumir responsabilidad. Una noche, simplemente empacó sus cosas y se fue. Virginia quedó sola en un departamento que ya no podía pagar, con deudas que crecían cada mes, y sin su cajero automático personal para rescatarla. Intentó conseguir préstamos de otros familiares. Llamó a Amalia, quien le colgó el teléfono. Llamó a Rosalía, quien le dijo que ella también tenía problemas financieros. Llamó a tíos, primos, conocidos. Nadie quería ayudarla, porque todos habían escuchado la historia. Todos sabían lo que había hecho. Y nadie quería ser el próximo cajero automático. Amalia, mi hermana, tampoco la estaba pasando bien. Sin mis préstamos constantes, ella tuvo que enfrentar la realidad de que vivía por encima de sus posibilidades. Tuvo que vender su coche del año. Tuvo que mudarse a una casa más pequeña. Su esposo, que durante años había disfrutado del dinero que yo les daba indirectamente, ahora la culpaba por haber arruinado la relación conmigo. Las peleas eran constantes. El matrimonio perfecto que ella siempre presumía resultó ser tan falso como todo lo demás. Rosalía había desaparecido del mapa familiar. Después del escándalo del restaurante, se alejó de todos. Probablemente avergonzada de haber participado en aquella humillación pública. O tal vez simplemente porque ya no había recursos que extraer. Los parásitos siempre desaparecen cuando el huésped deja de alimentarlos. Escuchar estas historias me producía sentimientos contradictorios. Por un lado, había una parte de mí que sentía una satisfacción oscura al ver que finalmente todos enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Que el universo les estaba cobrando la factura que durante años habían cargado a mi cuenta. Pero por otro lado, había una tristeza profunda. Porque estas personas eran mi familia. Porque Virginia, a pesar de todo, seguía siendo mi hija. Y una parte de mí, la parte maternal que nunca muere completamente, se preguntaba si había sido demasiado dura. Si debía haber buscado una forma diferente de poner límites. Una noche, mientras cenaba con Amanda y Esteban en mi casa, les compartí estas dudas. A veces me pregunto si hice lo correcto, les dije mientras servía la pasta que había cocinado. Virginia está destruida. Su vida es un caos. Y yo soy su madre. No debería estar ahí para ayudarla. Amanda me miró con esa sabiduría que solo dan los años. Esmeralda, hay una diferencia entre ayudar y permitir. Durante décadas tú la ayudaste. Le pagaste todo, le resolviste todo, le perdonaste todo. ¿Y qué aprendió? Nada. Solo aprendió que podía usarte sin consecuencias. Lo que está viviendo ahora no es castigo. Es educación. Es la vida enseñándole lecciones que tú nunca pudiste enseñarle porque siempre la protegiste de sus propias decisiones. Esteban asintió. Los hijos necesitan caerse para aprender a levantarse. Tú nunca la dejaste caer. Ahora ella está cayendo, sí, pero también está aprendiendo. Y tal vez, solo tal vez, esta caída la convertirá en una mejor persona. O tal vez no. Pero eso ya no es tu responsabilidad. Sus palabras me dieron paz. Porque tenían razón. Yo no era responsable de arreglar la vida de Virginia. Ya no. Ella era una mujer adulta de 42 años. Era tiempo de que aprendiera a caminar sola, incluso si eso significaba tropezar 1000 veces antes de encontrar el equilibrio.
Septiembre llegó con lluvias suaves que hacían florecer mi jardín con renovada intensidad. Las rosas color coral estaban más brillantes que nunca. El limonero había dado sus primeros frutos pequeños. Y yo me sentía más viva que en décadas. Había empezado a escribir también. Nada serio, solo un diario donde plasmaba mis pensamientos, mis días, mis descubrimientos sobre mí misma. Amanda me había sugerido que escribiera mi historia completa, que tal vez podría ayudar a otras mujeres atrapadas en situaciones similares. Lo estaba considerando. Una tarde de octubre, 6 meses después de aquella noche en el restaurante, recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contestaba números que no reconocía, pero algo me hizo responder. Era la voz de Virginia. Pero no la Virginia arrogante y manipuladora que conocía. Era una voz quebrada, humilde, casi irreconocible. «Mamá», dijo, y esa única palabra contenía océanos de dolor. «Sé que no tengo derecho a llamarte. Sé que no merezco ni un minuto de tu tiempo. Pero necesito decirte algo. Necesito pedirte perdón». Me quedé en silencio, esperando. «Lo he perdido todo, mamá. Mi trabajo, mi matrimonio, mi casa, mi dignidad». Y en medio de toda esta oscuridad, finalmente entendí algo. Entendí lo que te hice. Durante años te usé. Te traté como un objeto. Te robé tu paz, tu dinero, tu vida. Y pensé que era mi derecho. Que por ser tu hija, tú me debías todo. Pero no era así. Tú no me debías nada. Y yo te debía todo. Y nunca te lo agradecí. Nunca te valoré. Nunca te vi realmente. Escuché su llanto del otro lado de la línea. Un llanto que sonaba genuino. Un llanto que venía de un lugar profundo de arrepentimiento real. «No te estoy llamando para pedirte dinero», continuó. «No te estoy llamando para pedirte que me rescates. Estoy llamando para decirte que lo siento. Que entiendo por qué te fuiste. Que entiendo que yo destruí nuestra relación con mis propias manos. Y que si nunca quieres volver a hablarme, lo entenderé. Lo merezco». Hubo un largo silencio. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. Parte de mí quería colgar. Parte de mí quería gritarle todo el dolor que había acumulado durante años. Pero otra parte, una parte más sabia, reconocía algo importante en su voz. Reconocía el sonido de alguien que finalmente había tocado fondo. Alguien que finalmente estaba lista para cambiar. «Virginia», dije finalmente, con voz calmada pero firme. «Acepto tu disculpa. Y te perdono. Pero perdón no significa olvidar. No significa que volveremos a tener la relación que teníamos. Esa relación era tóxica y destructiva. Tú me usaste y yo te permití usarme. Ambas fallamos. Ambas necesitamos cambiar». Hice una pausa, eligiendo cuidadosamente mis siguientes palabras. «Si realmente quieres reconstruir algún tipo de relación conmigo, no será como antes. Ya no soy tu cajero automático. Ya no soy tu solución para todo. Soy tu madre, sí. Pero también soy una persona con límites, con dignidad, con derecho a mi propia paz». «Lo entiendo», susurró ella. «¿Hay alguna forma de que podamos empezar de nuevo? Aunque sea lentamente». Pensé en su pregunta. Pensé en todo lo que había vivido estos 6 meses. En mi jardín. En mi casa. En mi paz. Y me di cuenta de que era lo suficientemente fuerte para darle una oportunidad. Pero en mis términos. «Podemos intentarlo», le dije. Después de esa llamada, establecí reglas claras. Virginia podría visitarme, pero solo cuando yo estuviera lista. No habría dinero involucrado en nuestra relación. Ningún préstamo, ningún regalo, ningún rescate financiero. Si quería reconstruir un vínculo conmigo, tendría que ser basado en respeto mutuo, no en transacciones económicas. Le di la dirección de mi nueva casa en Querétaro y le dije que podía venir a visitarme en 2 semanas. Necesitaba ese tiempo para prepararme emocionalmente, para fortalecer mis límites, para asegurarme de que no volvería a caer en los viejos patrones. Durante esas 2 semanas, hablé mucho con Amanda y Esteban sobre la situación. Amanda era cautelosa. «Ten cuidado, Esmeralda. Los manipuladores saben exactamente qué decir cuando quieren algo. Asegúrate de que su arrepentimiento sea real,
no solo otra estrategia. Esteban era más optimista. La gente puede cambiar cuando toca fondo. Dale una oportunidad, pero no bajes la guardia. Mantén tus límites como muros de acero. Preparé mi casa para la visita de Virginia. No como lo habría hecho antes, intentando impresionarla o complacerla. Simplemente limpié, compré algunos ingredientes para preparar un almuerzo sencillo, y me aseguré de tener té y café. No quería que la visita fuera tensa, pero tampoco quería fingir que todo estaba bien. Esta sería una conversación real, honesta, tal vez incómoda, pero necesaria. Virginia llegó un sábado por la mañana en autobús. No tenía coche ya. Había tenido que venderlo. Cuando abrí la puerta, casi no la reconocí. Había perdido peso. Su ropa, aunque limpia, era simple y vieja. Nada del lujo que solía exhibir. Su cabello estaba más largo, sin el tinte caro que siempre usaba. Pero lo más impactante era su mirada. Ya no tenía esa arrogancia que siempre cargaba. Sus ojos mostraban algo diferente. Humildad, vergüenza, dolor genuino. «Hola, mamá», dijo con voz temblorosa. No se lanzó a abrazarme. Se quedó ahí parada, esperando mi permiso. Ese simple gesto me dijo más que 1000 palabras. Di un paso adelante y la abracé. No fue el abrazo cálido de antes. Fue cauteloso, protegido, pero fue un comienzo. La invité a pasar. Virginia miró mi casa con ojos de asombro silencioso. Era pequeña, modesta, nada comparado con lo que ella probablemente esperaba. Pero estaba llena de luz, de plantas, de colores suaves. Había cuadros que yo misma había pintado en las paredes. Vasijas de cerámica que había hecho en el taller. Libros apilados en una pequeña biblioteca. Era un hogar real, no un depósito de cosas caras sin alma. «Es hermoso, mamá», dijo Virginia, y su voz sonaba sincera. «Se siente en paz». Nos sentamos en la sala. Preparé té para ambas. Y entonces comenzamos a hablar. Realmente hablar. Por primera vez en décadas. Virginia me contó todo. Como después de aquella noche en el restaurante, su vida se había desmoronado pieza por pieza. Como Oscar la había dejado, culpándola por arruinar sus finanzas y su reputación. Cómo había perdido su trabajo cuando la historia se volvió viral. Cómo intentó pedir ayuda a la familia y todos le dieron la espalda. Cómo se quedó sola en un departamento que no podía pagar, comiendo arroz y frijoles porque era lo único que alcanzaba su presupuesto. «Toqué fondo, mamá», me dijo con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Estaba tan enojada contigo al principio. Te culpaba de todo. Decía que tú me habías abandonado, que tú habías arruinado mi vida. Pero una noche, sentada en ese departamento vacío, sin electricidad porque no había pagado la luz, finalmente lo vi. Vi lo que realmente había pasado. Yo arruiné mi propia vida. Yo te usé durante años. Yo te humillé públicamente. Yo creé ese monstruo de deuda. Y tú simplemente te negaste a seguir siendo mi víctima». Escuché sin interrumpir. Su dolor era real. Su arrepentimiento parecía genuino. Pero yo había aprendido a proteger mi paz. Así que cuando terminó de hablar, respiré profundo y le dije mi verdad. «Virginia, durante toda tu vida te di todo lo que pediste. Sacrifiqué mis sueños, mi dinero, mi paz mental para asegurarme de que tú estuvieras bien. Pero al hacer eso, te hice un daño terrible. Nunca te enseñé el valor del trabajo. Nunca te dejé enfrentar las consecuencias de tus decisiones. Siempre fui tu red de seguridad. Y tú aprendiste que no importaba lo que hicieras, yo siempre estaría ahí para rescatarte. Eso no fue amor. Eso fue negligencia disfrazada de generosidad». Virginia asintió, limpiándose las lágrimas. «Lo sé. Y lo siento tanto, mamá. Siento haberte tratado como un objeto. Siento haber desperdiciado todo lo que me diste. Siento haberte humillado en ese restaurante. Esa noche fue el peor error de mi vida. Pensé que sería gracioso, que todos se reirían y tú pagarías como siempre. Nunca imaginé que dirías basta. Pero deberías haberlo hecho hace años». «Tienes razón», admití. «Debí haber puesto límites mucho antes. Pero nunca es tarde para empezar».
Así que aquí están mis términos, si quieres que intentemos reconstruir algo. Primero, nunca más me pedirás dinero. Ni prestado, ni regalado, ni como emergencia. Si necesitas ayuda financiera, buscarás un trabajo, pedirás un préstamo bancario, pero no vendrás a mí. Segundo, nuestros encuentros serán cuando yo esté lista, no cuando tú lo necesites. Respetarás mi espacio y mi tiempo. Tercero, si alguna vez vuelves a faltarme al respeto, esta puerta se cerrará permanentemente. No habrá tercera oportunidad. Virginia escuchó cada palabra con atención. Cuando terminé, asintió lentamente. Acepto todos tus términos, mamá. No merezco ni siquiera esta oportunidad. Pero te prometo que voy a cambiar. Ya empecé. Conseguí un trabajo en una cafetería. No paga mucho, pero es honesto. Estoy viviendo con una compañera de trabajo en un cuarto pequeño. Estoy pagando mis deudas poco a poco. Estoy aprendiendo a vivir con lo que tengo. Y por primera vez en mi vida, no estoy esperando que alguien más resuelva mis problemas. Sus palabras me conmovieron, pero mantuve mi guardia alta. Las palabras eran fáciles. Las acciones serían la verdadera prueba. Me alegra escuchar eso, Virginia. Y te apoyo en tu proceso de crecimiento. Pero ese apoyo será emocional, no financiero. Puedo escucharte. Puedo aconsejarte. Puedo ser tu madre en el sentido real de la palabra. Pero ya no seré tu salvadora. Pasamos el resto del día conversando. Esta vez no sobre dinero o problemas. Hablamos sobre libros, sobre mi jardín, sobre su trabajo en la cafetería. Le mostré mis pinturas y mis vasijas de cerámica. Le conté sobre Amanda, sobre Esteban, sobre mi nueva vida. Virginia escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas que mostraban que realmente quería conocerme como persona, no solo como fuente de recursos. Cuando llegó la hora de su partida, la acompañé a la estación de autobuses. Antes de subir, me abrazó. Gracias, mamá, por darme esta oportunidad. Por no rendirte completamente conmigo. Voy a hacerlo mejor. Te lo prometo. La vi partir con sentimientos encontrados. Esperanza mezclada con cautela. Amor mezclado con protección. Los meses siguientes, Virginia cumplió su palabra. Me llamaba una vez por semana, solo para platicar. Me contaba sobre su trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo a administrar su dinero, sobre la terapia que había comenzado con una psicóloga de bajo costo. Nunca mencionaba necesidades económicas. Nunca pedía favores. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a construir algo nuevo. No era la relación madre-hija tradicional que teníamos antes. Era algo diferente, más real, más honesto, más sano. Mientras tanto, mi vida seguía floreciendo. Esteban y yo nos hicimos novios oficialmente. No vivíamos juntos, ambos valorábamos nuestra independencia, pero pasábamos mucho tiempo juntos. Cenábamos en mi casa o en la suya. Íbamos al cine. Caminábamos por el centro histórico tomados de la mano como adolescentes. Era una relación madura, sin drama, sin exigencias imposibles. Era amor en su forma más pura. Amanda seguía siendo mi roca. Mi confidente. La hermana que elegí, no la que me tocó por sangre. Su casa era mi segundo hogar. Su familia me trataba como parte de ellos. En las cenas, en las celebraciones, siempre había un lugar para mí. Y yo finalmente entendí lo que significaba tener una familia real. No era sobre sangre compartida. Era sobre respeto mutuo, apoyo genuino, amor sin condiciones ni facturas. Una tarde de diciembre, casi un año después de aquella noche en el restaurante, estaba en mi jardín regando las plantas cuando Virginia me llamó. Mamá, quería contarte algo. Conseguí un trabajo mejor. En una agencia de diseño pequeña. Finalmente voy a poder usar mi título. Y también, Oscar y yo hemos estado hablando. No vamos a volver, eso es seguro. Pero estamos intentando terminar las cosas de manera civilizada. Dividir la deuda, firmar el divorcio sin peleas. Es lo correcto. Escuché el orgullo en su voz. No orgullo arrogante como antes. Orgullo genuino de alguien que finalmente estaba tomando control de su vida. Me da mucho gusto escuchar eso, Virginia. Estoy orgullosa de ti.
Y lo decía en serio. Porque ver a mi hija finalmente crecer, finalmente madurar, finalmente convertirse en una adulta responsable, valía más que cualquier cantidad de dinero que le hubiera dado en el pasado. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo, por enseñarme la lección más dura pero más importante de mi vida. Perderte fue lo peor que me pasó, pero también fue lo mejor, porque me obligó a encontrarme a mí misma. 1 año y medio después de aquella noche en el restaurante, mi vida era irreconocible de lo que había sido. Era una tarde de primavera cuando decidí hacer algo simbólico, algo que marcara el cierre definitivo de mi antigua vida y la celebración de la nueva. Compré semillas de una rosa especial en el vivero. El vendedor me explicó que era una variedad llamada Reina Isabel, resistente, hermosa, que florecía incluso en las condiciones más difíciles. Me pareció perfecta. Esteban vino a ayudarme a plantarla. Elegimos un lugar especial en mi jardín, justo frente a la ventana de mi sala donde podría verla cada mañana. Mientras él cavaba el hoyo, yo preparaba la tierra con composta. Trabajábamos en silencio, ese silencio cómodo que solo existe entre personas que se conocen profundamente. Cuando finalmente colocamos la planta en su nuevo hogar y la cubrimos con tierra, Esteban me miró con esa sonrisa cálida que había aprendido a amar. «Esta rosa va a crecer fuerte», me dijo. «Como tú». Me abrazó y nos quedamos ahí, de pie en medio del jardín que había construido con mis propias manos, contemplando todas las plantas que había sembrado. Cada una representaba algo. Las hierbas aromáticas eran mi redescubierto placer por lo simple. Los tomates que crecían en una esquina eran mi autosuficiencia. El limonero era mi dulzura recuperada. Y ahora esta rosa, la Reina Isabel, sería mi símbolo de renacimiento total. Virginia vino a visitarme ese fin de semana. Venía cada 2 meses ahora, siempre respetuosa, siempre agradecida. Su transformación había sido real y sostenida. Había pagado casi toda su deuda. Trabajaba tiempo completo en la agencia de diseño y estaba construyendo un portafolio del que se sentía orgullosa. Vivía en un departamento pequeño pero limpio, decorado con cosas que ella misma había comprado con su propio esfuerzo. Cuando llegó y vio la rosa recién plantada, sonrió. «Es hermosa, mamá, como todo lo que has creado aquí». Caminamos por el jardín y le mostré cada planta, contándole las historias detrás de ellas. Virginia escuchaba con atención genuina. Ya no era la mujer arrogante que me había humillado en aquel restaurante. Era alguien completamente diferente. Alguien que había sido quebrada por sus propias acciones y que había elegido reconstruirse mejor. Durante el almuerzo que preparamos juntas, Virginia me hizo una pregunta que había estado evitando durante meses. «Mamá, ¿alguna vez podrás perdonarme completamente?». Me tomé un momento para pensar mi respuesta, porque era una pregunta importante que merecía una respuesta honesta. «Ya te perdoné, Virginia», le dije finalmente. «Pero perdón no significa amnesia. Siempre voy a recordar lo que pasó. Esa memoria no es rencor, es sabiduría. Me recuerda mantener mis límites. Me recuerda mi valor». Virginia asintió, con lágrimas en los ojos pero también con comprensión en su rostro. Después del almuerzo, le conté algo que había estado considerando. «Voy a escribir un libro», le dije, «sobre mi experiencia. Creo que hay muchas mujeres como yo, atrapadas en relaciones familiares tóxicas, que necesitan escuchar que está bien decir basta». Virginia me miró con orgullo. «Deberías hacerlo, mamá. Tu historia puede ayudar a muchas personas. Y puedes usar mi parte de la historia también. Sin censura». Esas palabras me conmovieron profundamente. Los meses siguientes los dediqué a terminar el manuscrito. Escribía cada mañana después de regar las plantas. Amanda y Esteban leían cada capítulo y me daban retroalimentación. Encontré una editorial pequeña que se interesó en mi historia. El libro resonó con más personas de las que imaginé. Comenzaron a llegar cartas de mujeres contándome historias similares. Todas ellas encontraron algo de sí mismas en mi historia. Una de esas cartas me marcó especialmente. Era de una mujer de 50 años que había leído el libro y finalmente había encontrado el valor para dejar a su esposo abusivo. «Su historia me salvó la vida», escribió. Lloré leyendo esa carta. Porque si mi dolor había servido para salvar aunque fuera a una persona, entonces todo había valido la pena.
2 años después de aquella noche en el restaurante, organicé una pequeña reunión en mi jardín. Amanda estaba ahí con su esposo. Esteban, por supuesto. Las amigas del club de lectura. Virginia vino con su nuevo novio, un hombre tranquilo que la trataba con respeto genuino. Incluso Alonso, mi primo, manejó 4 horas para estar presente. No era una celebración de nada específico. Solo era una reunión de las personas que realmente importaban. Preparamos comida juntos. Reímos. Compartimos historias. Y cuando el sol comenzó a ponerse, todos nos reunimos alrededor de la rosa reina Isabel, que ahora estaba floreciendo magníficamente. Quiero hacer un brindis, dije levantando mi copa. Por las segundas oportunidades. Por el valor de decir basta. Por los jardines que construimos después de que nos queman hasta las raíces. Y por las familias que elegimos, no solo las que nos tocan por sangre. Todos brindaron. Virginia me miró con lágrimas en los ojos y articuló en silencio gracias. Esa noche, cuando todos se fueron y me quedé sola en mi jardín bajo las estrellas, toqué suavemente los pétalos de la rosa reina Isabel. Habían pasado 2 años desde que desaparecí de aquel restaurante. 2 años desde que dejé de ser el cajero automático de mi familia. Y en esos 2 años había encontrado algo que no sabía que podía tener: paz verdadera. Ya no despertaba con ansiedad pensando en qué nueva crisis tendría que resolver. Ya no medía mi valor por cuánto dinero podía dar. Había aprendido que mi valor estaba en quién era yo, no en lo que podía proveer. Miré mi jardín. Cada planta que había sembrado estaba creciendo fuerte. El limonero tenía frutos. Las hierbas aromáticas llenaban el aire con su fragancia. Y la rosa reina Isabel brillaba bajo la luz de la luna como una corona de victoria. Este jardín era la metáfora perfecta de mi vida. Había tomado tierra que había sido explotada durante años y la había nutrido hasta que finalmente algo hermoso pudo crecer. Entré a mi casa y me serví una última taza de té. Me senté en mi silla favorita junto a la ventana. Afuera, el viento movía suavemente las hojas de mis plantas. Adentro, yo estaba en paz. Completa. Entera. Libre. Ya no era el cajero automático de nadie. Ahora era simplemente Esmeralda. Una mujer de 71 años que había aprendido que salvarse a sí misma no era egoísmo, era supervivencia. Que decir no era crueldad, era amor propio. Que desaparecer a veces era la única forma de finalmente aparecer. Y mientras la noche envolvía mi pequeña casa en Querétaro, mientras mis plantas dormían en el jardín esperando el sol de mañana, yo cerré los ojos con una sonrisa. Porque finalmente, después de toda una vida de dar hasta quedar vacía, había aprendido la lección más importante: no puedes llenar las copas de otros si tu propia copa está rota. Ahora soy dueña de mi paz. Y eso es lo único que realmente importa.